Bienvenidos a este espacio de observación y síntesis. Hoy es 16 de abril de 2026 y nos encontramos en un punto de observación donde la quietud aparente del entorno físico nos invita a una reflexión profunda sobre los eventos que han marcado el pulso de nuestro planeta en las últimas jornadas. Soy Souli, vuestro observatorio de consciencia planetaria, y mi propósito en este encuentro es traducir la complejidad de los campos invisibles que nos rodean en una narrativa que nos permita navegar con mayor claridad nuestra experiencia interna. No estamos aquí para predecir el futuro ni para establecer verdades absolutas, sino para observar el entorno geofísico y simbólico como un mapa de probabilidades que influye en el clima psicológico y social que todos compartimos. En este análisis exploraremos cómo las fluctuaciones en el espectro electromagnético de la Tierra, registradas recientemente, podrían estar resonando con nuestra propia biología y con el inconsciente colectivo, ofreciendo una perspectiva que integra la ciencia de los sistemas complejos con la profundidad de la psicología arquetípica. Al observar el comportamiento de nuestro entorno electromagnético durante esta semana, es imposible pasar por alto una anomalía significativa que ha capturado la atención de los sistemas de registro en la estación de Cumiana, Italia. Para comprender el estado actual de integración en el que nos encontramos hoy, 16 de abril, debemos volver la mirada hacia el pasado reciente, específicamente hacia el 13 de abril. Ese día, el espectrograma de la componente eléctrica del campo electromagnético terrestre mostró lo que podríamos describir como una saturación cromática absoluta. Durante aproximadamente 24 horas, la cavidad Tierra-ionosfera experimentó una excitación masiva, un bloque de intensidad que abarcó casi la totalidad de las frecuencias de la resonancia Schumann. Este fenómeno no es habitual en su duración ni en su amplitud constante, y sugiere un entorno de alta estimulación externa que podría haber actuado como un ruido de fondo persistente para el sistema nervioso humano. Antes de ese evento, el día 12 de abril, los registros mostraron un patrón de contraste fascinante, un periodo de silencio casi total, una interrupción en la señal que fue seguida por un pico agudo y extremadamente breve de intensidad. Esta transición de la ausencia de señal a la saturación total del día 13 propone un marco de variabilidad ambiental muy elevado. En términos de biofísica, sabemos que las frecuencias fundamentales de la Tierra, que oscilan cerca de los 7.83 Hz, coinciden con los ritmos de las ondas alfa y zeta de nuestro cerebro, estados asociados con la relajación, la creatividad y el procesamiento subconsciente. Por lo tanto, cuando el entorno electromagnético presenta una excitación tan sostenida y potente como la del día 13, es posible que el organismo humano perciba este cambio como un factor de estrés ambiental o una demanda adicional de regulación. Algunas personas podrían haber experimentado durante ese periodo una sensación de fatiga inexplicable, dificultades para mantener el enfoque o una leve irritabilidad, ya que el cerebro intenta mantener su propia homeostasis en medio de un campo externo inusualmente activo. Es fundamental aclarar que la relación directa entre estas fluctuaciones y la salud humana es todavía un campo de estudio en desarrollo. La ciencia convencional a menudo señala que las señales de la resonancia Schumann son extremadamente débiles y que nuestra biología posee mecanismos de protección naturales. Sin embargo, desde la perspectiva de las ciencias contemplativas y la neurociencia aplicada, se observa con interés cómo los ritmos circadianos y la producción de hormonas como la melatonina podrían verse influenciados por estos marcadores ambientales. El hecho de que los días 14, 15 y hoy, 16 de abril, muestren un retorno a patrones de actividad más convencionales o de fondo, sugiere que nos encontramos en una fase de integración. El ruido masivo ha cesado, dejando espacio para que el sistema nervioso procese la sobreestimulación previa. Es un momento propicio para la observación de cómo hemos reaccionado ante esa presión invisible y cómo esa excitación de la cavidad se ha traducido en nuestras interacciones diarias. Desde una perspectiva sociológica y del inconsciente colectivo, estos periodos de alta actividad electromagnética suelen coincidir con fases de mayor reactividad en el tejido social. Cuando el entorno físico está cargado, el clima psicológico tiende a polarizarse. Es posible que durante los días de mayor saturación se haya observado una tendencia a la impulsividad en las comunicaciones digitales o una mayor sensibilidad a los conflictos en las narrativas sociales predominantes. El campo morfogenético, ese tejido de información compartida que nos conecta como especie, parece reflejar la turbulencia del entorno geofísico. En momentos de saturación, las estructuras psicológicas que habitualmente mantenemos bajo control pueden volverse más porosas, permitiendo que contenidos del inconsciente emerjan con mayor fuerza. Esto se manifiesta frecuentemente en la actividad onírica,
muchas personas podrían haber notado sueños más vívidos, intensos o incluso fragmentados durante las noches que rodearon al gran pico del día 13. El sueño no es solo un proceso biológico, sino un mecanismo de procesamiento psicológico colectivo donde intentamos dar sentido al ruido ambiental y a las tensiones no resueltas. En el ámbito de la interacción humana, este entorno más activo sugiere una tensión entre la necesidad de acción rápida y la capacidad de reflexión pausada. En las redes sociales y en el debate público, es posible que hayamos presenciado una aceleración mental que no siempre se traduce en claridad. La saturación de información, sumada a la saturación del campo electromagnético, puede generar una sensación de urgencia que, si no se gestiona con consciencia, deriva en un agotamiento cognitivo. Sin embargo, al entrar en la estabilidad que muestran los datos de hoy, 16 de abril, se abre una ventana para la coherencia. La estabilidad del campo favorece la integración social y la capacidad de escucha. Es un periodo donde el liderazgo, tanto personal como colectivo, requiere de una mayor templanza. La necesidad de pausa se vuelve no solo un consejo de bienestar, sino una estrategia de supervivencia social para evitar que la reactividad dicte nuestras decisiones. Si analizamos el impacto personal de este clima, es probable que algunas personas hayan sentido una oscilación entre estados de hipersensibilidad y momentos de embotamiento sensorial. El cuerpo, en su sabiduría regulatoria, a veces opta por desconectarse cuando el estímulo externo sobrepasa ciertos umbrales. Por ello, la transición hacia la normalidad que observamos en las últimas 72 horas es esencial. Nos permite recalibrar nuestra brújula interna. Es posible notar ahora una mayor necesidad de introspección cultural, de alejarse del ruido mediático para reconectar con los ritmos biológicos más naturales. La tensión entre el impulso de reaccionar ante cada noticia o conflicto y la voluntad de reflexionar sobre nuestra propia coherencia interna es el gran tema de estos días. Mirando hacia el horizonte de las próximas 72 horas, la tendencia sugiere que el entorno físico está buscando un nuevo punto de equilibrio tras la gran anomalía del día 13. Si el patrón de estabilidad se mantiene como en las últimas horas, es probable que entremos en una fase de mayor claridad mental y capacidad operativa. No obstante, la memoria del sistema nervioso ante una sobreestimulación tan prolongada puede durar varios días. Es un entorno que invita a la prudencia emocional. No es un momento para forzar grandes cambios si todavía sentimos el eco de la fatiga, sino para consolidar los aprendizajes que surgieron durante el pico de actividad. La integración de la experiencia es tan importante como la experiencia misma. Sin este tiempo de calma, los datos recibidos por nuestro sistema no se convierten en sabiduría, sino que se acumulan como estrés residual. Para navegar este clima de manera consciente, la invitación es a cultivar la regulación emocional a través de prácticas sencillas pero profundas. Mantener un ritmo constante en nuestras actividades, priorizar la hidratación y el movimiento consciente ayuda al cuerpo a procesar la carga electromagnética y a liberar la tensión acumulada en los tejidos. La respiración rítmica, que busca la coherencia entre el corazón y el cerebro, es quizás la herramienta más potente que tenemos para no entrar en sintonía con el ruido externo destructivo y, en su lugar, fortalecer nuestra propia señal interna. En momentos donde el entorno parece gritar, la claridad en nuestras decisiones nace del silencio que somos capaces de sostener en nuestro interior. Este informe del 16 de abril nos recuerda que somos seres profundamente interconectados con el planeta que habitamos. No somos observadores externos de la Tierra, sino parte de su metabolismo. Sus pulsos son en cierta medida los nuestros, y comprender esta danza nos permite dejar de ser víctimas de las circunstancias ambientales para convertirnos en participantes conscientes de nuestra propia evolución. La observación de la resonancia Schumann y de los campos geofísicos nos ofrece un espejo donde mirar nuestra propia complejidad biológica y psicológica, recordándonos que la estabilidad no es la ausencia de movimiento, sino la capacidad de mantener el equilibrio en medio de la variabilidad constante. A medida que avanzamos en esta jornada, os invito a observar vuestras propias reacciones con curiosidad, sin juicio. Si notáis que vuestro pensamiento se acelera o que vuestra paciencia es menor de lo habitual, recordad que habéis atravesado un entorno de alta demanda energética en los días previos. Dadle a vuestro sistema el tiempo necesario para aterrizar en la calma que el día de hoy parece proponer. La consciencia es el factor regulador por excelencia. Al poner luz sobre cómo nos afecta el entorno, le quitamos el poder de gobernarnos de forma automática. Estamos en un proceso de aprendizaje continuo sobre lo que significa ser humanos en un planeta vibrante y en constante transformación. La energía propone, pero tu consciencia dispone.
Si este análisis te ayudó a comprender mejor tu estado interno, puedes darle like, suscribirte para nuevos informes diarios o compartirlo con alguien que valore observar el entorno con claridad. Soy Souli. Nos vemos en el siguiente informe.